Hola, ¿qué tal estás? Seguramente hayas visto prendas, relojes, gafas, incluso alguna ropa de marca con la descripción de que sus botones son 18 o 24 quilates gold plate. Eso no quiere decir que sea de oro puro, sino que tiene una delgada capa de oro sobre la superficie de otro metal base, mediante recubrimiento químico o electroquímico, con fines decorativos para lograr un acabado más pulido y con más brillo. Gold plated es un nombre en inglés, que su traducción es baño en oro, pero este proceso es nombrado con diferentes nombres, como chapado, enchapado, chapa de oro, electrochapado, electroplateado, galvanotecnia, baño en oro. Chapar o bañar es una técnica que se realiza con líquidos químicos y electricidad. Es decir, la pieza es sumergida dentro de una fórmula química preparada por el proveedor, añadiendo corriente continua, el tiempo que lo decida. Y si éste quiere hacer una pieza con más tiempo de durabilidad, pues agregará otra capa de oro para que sea más grueso el enchape o baño. Mientras más capas, más garantía tendrá la pieza. Aunque su durabilidad también depende del uso que le dé el consumidor a la pieza. Por ejemplo, si quieres conservar tus joyas electrochapadas en oro por mayor tiempo, se recomienda no exponerlas tanto, no usarlas en piscinas y en el mar, ni tampoco la uses cuando hagas ejercicios, ya que el sudor también las puede perjudicar, pues dependiendo del pH de la piel de cada cual, el baño de oro se puede llegar a caer con mayor rapidez, dejando al descubierto el metal base. Si el metal base de la pieza es plata, entonces sería oro vermelho. Pero sobre eso hablaremos en otro vídeo. Este tratado se puede hacer casi en todos los diseños, incluso en diseños personalizados. Tanto es así que puedes mandar a bañar en oro con un especialista tu reloj, tu anillo, cadena, lo que quieras. Mientras que el oro laminado no se puede hacer en todos los diseños porque su fabricación requiere de procesos industriales. El baño o chapa de oro no tiene controlado la cantidad de micras. Puede variar en grosor, pues no tiene requisitos a cumplir de un valor mínimo para venderse como una joya chapada en oro, a diferencia de las joyas de oro laminado, que debe contener al menos un 5% de oro para venderse como oro golf, según las normativas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La chapa de oro o baño en oro es una versión del oro laminado. Es una evolución más rápida, fácil y mucho más económica. El oro golf, oro laminado, es la versión más asequible del oro sólido. Tiene más valor, durabilidad y calidad que las prendas gold plated, chapa o baño en oro. En las joyas de oro golfi, los quilates de su laminado son clave, puesto el precio varía según el número, pero cuando se trata de una pieza con baño en oro, pues el valor no cambia mucho, debido a la poca cantidad de oro. Realmente no hay diferencia, la diferencia solo está en su color. Mientras más altos sean los quilates del baño, más amarilla será la pieza. Lo más importante de este proceso es la cantidad de baños o micras. Ahora ya sabes, no merece la pena pagar más porque la pieza sea bañada en 24 quilates. En realidad, no estás comprando oro. Mejor asegúrate de preguntar antes de comprar cuántas micras o baños tiene. Recuerda, mientras más capas tenga la joya, más te durará. Y si eres alérgico o alérgica, averigua también qué base de metal tiene. La joyería baño en oro o chapa de oro, a pesar de tener muy poquito contenido de oro, se ha convertido en una opción muy popular y en una tendencia que permite que todos los amantes del oro puedan usar diseños exclusivos a precios mucho más económicos que el oro laminado.